para resolver conflictos. La mediación es una alternativa cada vez más usada para evitar y resolver problemas. El Colegio de Abogados trabaja en la difusión de la herramienta y sus beneficios para el sistema judicial. Hoy, especialistas en el tema revelan por qué es útil la mediación y en qué casos se usa para resolver conflictos. Es un tema sumamente interesante, apasionante cuando uno lo va descubriendo. Tiene sus particularidades. Más de uno de ustedes probablemente haya pasado alguna vez por una mediación, porque ahora es obligatorio dentro del proceso del Poder Judicial. Vamos a hablar con el doctor Carlos Pacher y Gabriela Fernández Mántares, que han venido en representación del Colegio de Abogados de Entre Ríos, que está trabajando también un poco en la difusión de lo que significa la mediación, ¿no? Ya cuando vino la otra vez con el doctor Pacher hablamos un poco, hicimos una introducción, pero me gustaría que le cuente a la gente cuál es la intención final de ese proceso de mediación. La intención final del proceso de mediación, en principio, es la posibilidad que las partes puedan hablar, puedan dialogar, y a través de ese diálogo que se intenta establecer en esta mesa de mediación, donde estamos generalmente todos juntos, aunque por ahí se puede estar por separado, es la idea de que a través de sus propias proposiciones y de sus propias ideas puedan resolver el conflicto. Ese problema que tiene la gente que nosotros le llamamos conflicto. Que no termine en un juicio. Que no termine en un juicio, esa es la idea. A veces eso no se da y logramos establecer un diálogo que antes no había, porque muchas veces esos problemas surgen porque no hay diálogo entre las personas. Y bueno, esta mesa de mediación te va permitiendo llevar esto a través de distintos métodos, de la capacitación que tenemos los mediadores y fundamentalmente darle a la gente la posibilidad de volver a comunicarse, que muchas veces es el mayor motivo para que estos problemas surjan. Aunque parezca mentira, ¿no? Aunque parezca mentira. Esa es, digamos, la principal función que tenemos en la mediación, es que restablecer la comunicación, que muchas veces se rompe por cuestiones particulares. Entonces el trabajo del mediador es eso, es intentar que las personas, que son las que están directamente involucradas, puedan dialogar entre sí y encontrar la solución que mejor les sirva. Esto es muy importante porque la mediación considera que los expertos en el conflicto son las partes. Claro. Entonces no viene una decisión impuesta, sino que las personas... Se llega en conjunto a un resultado. Se llega en conjunto. Y a mí me gusta siempre distinguir mediación, prejudicial, los dos términos. Porque la mediación en sí, nosotros hablamos de personas que participan de la mediación, vuelvo a reiterar, y son quienes deciden cómo solucionar el conflicto. Y dentro del ámbito prejudicial tenemos ciertas formalidades que nos acotan quizás algunas técnicas y algunas cuestiones que debemos cumplir para que sirva realmente como previo a un juicio. En la televisión sirven mucho los ejemplos. Sí. ¿En qué casos, por ejemplo, se aplica? Bueno, tenemos bastante, la mayoría de los casos, especialmente los de contenido patrimonial. ¿Qué es pero contenido a ver, patrimonial? yo quiero distinguir esto también. Patrimonial son, sí, usemos términos más fáciles. Coloquiales. Todo lo que tenga que ver con bienes. En Pero yo herencia quiero- en herencia no. Sí, puede ser. También puede ser. Yo quiero distinguir esto. Nosotros tenemos mediación, la prejudicial, la establecida por ley, no voy a decir el número porque se van a aburrir, la mediación prejudicial donde establecemos qué casos uno tiene que ir obligatoriamente a mediación. Y hay otros supuestos, hay otras cuestiones en los que se puede ir voluntariamente a mediación. Son dos formas distintas de mediación. Depende del caso. Depende del caso. Tenemos las establecidas por ley, en las que necesariamente, previo a un juicio, hay que ir a mediación, y otras cuestiones que son todas las cuestiones que uno se imagine, pueden ser Lo más fácil es cuando van voluntariamente, entiendo, ¿no? Sí, sí. No Y sé si no- más fácil. Es más amplio la temática Claro, que se puede tratar. Claro. Claro, complementando un poco lo que decía Gabriela, el tema es que los casos marcados por ley son estrictos, no nos podemos salir de ahí. Cuando hablamos de patrimoniales hablamos de bienes, pero también hablamos de cuestiones de familia, como es la visita de padres a hijos o los alimentos de todos aquellos que correspondan. En la mediación voluntaria, yo puedo tener un problema de, no sé,
de que no la saludo y si un día se me ocurrió llamar la mediación a Gabriela para que sentados en una mesa con una tercera persona nos pongamos de acuerdo. Doy ese ejemplo porque es algo. Eso es lo que es la voluntaria, por propia voluntad, no impuesta por la ley, sino porque dos personas se pusieron de acuerdo para ir. Te aclararía una cuestión más, porque incluso las mediaciones obligatorias pueden iniciarse como voluntarias. O sea, si uno tiene en miras un juicio, tiene que pasar necesariamente por mediación. Si uno tiene un conflicto, puede elegir pasar a mediación o no. No sé si es claro el concepto. Sí, se entiende claramente. Pues, o sea, entre la obligatoriedad y la elección. Claro, en la mayoría, hoy tenemos hasta mediación penal. Claro. O sea, hay mediación comunitaria y la mediación prejudicial. Lo importante es conocer el ejercicio, cómo es la mediación, porque mucha gente nunca le tocó, la mayoría no le tocó nunca. Yo me acuerdo de unos vecinos que se peleaban por la medianera y fueron a mediación y lo que parecía que nunca iba a llegar a un acuerdo terminó, era un psicólogo el abogado, no era abogado, era psicólogo. Yo me imaginaba estaban uno más loco que el otro. No tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la comunicación. Uno cuando tiene un conflicto con alguien tiene muchos ruidos de comunicación y no logra darse a entender. Entonces la tarea del mediador va a ser de suerte de traductor de lo que las partes dicen y lo que las partes realmente quieren, que vuelvo a repetir, muchas veces está escondida detrás de insultos, molestias y a través de la emoción. ¿Y cuáles son los más difíciles de resolver? ¿Los matrimonios, por ejemplo? No, porque la parte matrimonial en sí, el divorcio no es, legalmente no es. No quiere decir que voluntariamente pueda llegar a ser. No, pero usted me decía tenencia, por ejemplo. Bueno, en el caso, generalmente las cuestiones donde están involucrados vínculos familiares, siempre son más lindas de trabajar, porque son las más lindas, pero también donde los sentimientos juegan un papel fundamental. Y ahí esas, no sé si son las más difíciles, sino son las que le llevan al mediador un esfuerzo para tratar de que esa subjetividad que está ahí pueda traducirse a través de la intervención nuestra en proposiciones. Y muchas veces las que son económicamente se transforman en difíciles porque es una cuestión de número. ¿Tengo o no tengo para pagar? Pero en realidad todo el trabajo que hace el mediador es un trabajo, como decía Gabriela, de comunicación, de filtrar todos esos ruidos que tiene la comunicación y de permitir que las partes obtengan las ideas claras y precisas. Pero también en todo caso debe sobrevenir un poco el sentimiento, porque los impulsos se llevan hasta el terreno de los números, de los bienes, de los gritos, esas cosas, esos enojos. Los que hacemos mediación hace mucho, estamos convencidos y en numerosos talleres lo repetimos y lo recibimos de enseñanza, que la emoción condiciona el contenido. El que diga que tiene un conflicto con alguien donde la emoción no está involucrada, yo creo que se engaña. Claro. En cuestiones de patrimoniales o de dinero, que a veces me debes, no me debes, generalmente siempre también hay debajo alguna cuestión emocional. Por ejemplo, en los reclamos por accidente de tránsito, si bien a veces termina siendo una cuestión técnica de entre los seguros, las personas que sufrieron el accidente muchas veces cierran esta cuestión traumática a través del diálogo y la escucha mutua, que son palabras que suenan muy fáciles, pero es difícil hablar y escuchar. Y debe ser una gran satisfacción para ustedes llegar a una conclusión así, ¿no? De que las partes se pongan de acuerdo. Nuestra satisfacción yo creo que es que las partes logren comunicarse. El acuerdo a veces no se da en mediación, pero se da después en cada uno de sus lugares. Claro, por ejemplo, tenés casos que la gente llega sin hablarse y se miran, están en la misma mesa y capaz que convivieron en una etapa familiar y no pueden hablarse. Y la satisfacción de que salgan de ahí hablando, que era lo que decía Gaby, para el mediador es una satisfacción, que no necesariamente llegamos al acuerdo. Eso como un dato también estadístico, que hablando propiamente de las mediaciones prejudiciales, solamente el 11% de todas las causas que van a mediación, que son la mayoría de los conflictos, se empieza un juicio. O sea que hay un 89% de situaciones que no llegan a juicio. Claro. Puede haber que no fueron, puede pasar que fueron y no arreglaron, un montón de vicisitudes, pero con motivo de la mediación, esa es la estadística que hay. O sea que es significativo lo que pasa en la mediación, más allá
del acuerdo, Ujú. que no es la idea, o sea, Claro. no es la idea de solucionar, sino de solucionar esta cuestión de la comunicación más que nada. Y preparar el terreno en todo caso para que se resuelva un poco más fácil, aunque sea en el terreno judicial. Sí, a veces lo resuelven en el ámbito de la justicia, en la audiencia preliminar, que es otra etapa donde las partes se comunican y se tratan de conciliar. Es interesantísimo el tema y siempre da para seguir hablando, Sí, y hay preguntas mucho que más. llegan también de personas que probablemente hayan pasado o no por una situación parecida. Vio que sirven los ejemplos, la gente se ve Sí. representada en Exacto. los ejemplos. Pero seguramente habrá oportunidad de seguir charlando una vez más de, Sí, quedó de esta mucho, cuestión. digamos, por Sí, decir. seguro. Robarte solamente un segundito, Sí, sí. tanto para Gabriela que quería y para el colegio, la promoción de un curso de especialización en mediación familiar que está organizando el colegio de toda la provincia de Entre Ríos, que se va a realizar en la ciudad de Villaguay a partir del 18 y 19 de mayo, lo cual les decimos a los colegas que nos están mirando, tanto abogados como mediadores, que van a tener la posibilidad de inscribirse, que va a ser en 6 módulos y que lo organiza el colegio. Esto es muy importante porque también es de las tareas que tiene el colegio para poder promocionar la mediación. Y Gabriela también tenía del instituto, que cumple Sí, una de- función fundamental, si Claro, nos permitís, del como para... instituto, un segundito más, el instituto se reúne mensualmente y la próxima reunión es el 11 de mayo en el Colegio de Abogados y queremos hacer extensiva la invitación en el Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. Ujú. Pero queremos hacer extensiva la invitación a todos los institutos del Colegio de Abogados, porque consideramos que la participación no solamente de abogados mediadores, sino de abogados, no se enriquece y como la mayoría de las cuestiones, como decía al principio, están en mediación, ya sea mediación prejudicial o mediación voluntaria, es muy enriquecedor el aporte que pueden hacer Seguro. los abogados. Así Es que muy invitamos a todos los colegas a participar y aportar. Gracias a los dos por la visita. Gracias. Y al Colegio a de vos. Abogados como siempre. Y para nuestros invitados, un Radio Tac.